privilegio de dirigir Papalote Cuernavaca de 2010 al 2016. Empecé a trabajar con el museo que tenía un año de inaugurado y bueno, pues fue toda una aventura echar a andar ese museo allá en el estado de Morelos. Buenos días, mi nombre es Jonathan Varela. Yo estuve en Cuernavaca ocupando varias posiciones. Llegué en el año de 2010 como coordinador de servicio social y programa de cuates, y posteriormente fui subgerente de este programa de servicio social y también fui subgerente de evaluación. Y terminé mi ciclo en Papalote Cuernavaca con el COVID. Si no me equivoco, fue en el 2020. Sí, en el 2020, y ya en ese momento mi posición era gerente de experiencia y operación y tenía a cargo toda la parte de servicios educativos. Hola, yo soy Ahmed Castro. Yo estuve en Papalote desde julio del 2009, o sea, cuando el museo tenía apenas 6 meses de haber abierto. Estuve desde julio del 2009 hasta febrero del 2011 como cuate, como un guía educativo aquí dentro del museo. A partir de febrero del 2011 me invitaron a trabajar como supervisor de piso y capacitador, y estuve hasta julio del 2015. Hubo experiencias maravillosas, sobre todo formar un equipo de trabajo con puros profesionales locales, y nos tocó hacer muchos de los proyectos que siguen actualmente hoy vigentes en Papalote. Uno de ellos, instalar algunas de las exhibiciones icónicas de Papalote. Nos tocó coordinar toda la parte de burbujas, la creación del monstruo come pesadillas, que lo creamos con una comunidad de Cuautla, y la cabina de radio, que son algunas de las emblemáticas que complementaron a las exhibiciones que se instalaron para inaugurar el museo en el 2008. Claro, mira, pues hablar de Papalote Cuernavaca en mi vida personal y profesional, la verdad es que pues es un parteaguas para mí, porque fue una etapa de crecimiento total. Empecé yo siendo guía educativo, cuate, en la Ciudad de México por allá del 2008. Entré a hacer mi servicio social, que era el programa que antes se manejaba para ser guía, y la verdad es que el proyecto siempre me gustó. Cuando hubo la oportunidad de poder salir de la Ciudad de México con una parte de crecimiento profesional, no lo dudé. Papalote Cuernavaca me abrió las puertas con la licenciada Marcia Larios, quien en lo personal y profesional es una persona que ha sido una mentora para mí, y me sumé a este proyecto. Hubo muchísimos retos, la verdad es que aprendí muchísimo de tantas personas que me acompañaron en ese proceso. Hablar para mí de Papalote es hablar de una gran etapa de mi vida personal y profesional, conocer muchísimas personas que no solo aportaron, lo vuelvo a reiterar, en el tema profesional, sino se volvieron pues compañeros de vida por un buen ratito, nada más por 10 años, y solo tengo buenos y gratos recuerdos de Papalote. Bueno, recuerdos son muchos, algunos son borrosos, otros no tanto, pero algo que recuerdo mucho es haber participado en todos los momentos escénicos del museo, como obras de títeres, actuaciones en vivo, y creo que fue algo que al principio yo nunca me imaginé que podría hacer, que podría estar actuando con un títere, y fue una experiencia súper bonita que tuve aquí dentro del museo. Bueno, las experiencias más interesantes en Cuernavaca, evidentemente, por ser donde está ubicado el museo, y por todo lo que está circundado por toda una serie de un centro comercial, sí, pero algunas colonias que son de escasos recursos. Papalote Cuernavaca desde muy al principio empezó a trabajar con la comunidad cercana. Con Papalote para Todos, un proyecto que inició con la atención de lo que en ese momento, en el 2010,
eran los polígonos de alto riesgo. Eran lugares donde había poblaciones vulnerables y con alto riesgo de violencia. El proyecto completo, con hasta el apoyo de Costco, era con transporte, refrigerio y con toda la experiencia papá. Fue de verdad emocionante ver cómo llegaban estos chiquitos desde diferentes partes del estado, a lo largo y ancho, con sus familias, porque el proyecto era muy interesante. Trabajamos muy de la mano con CONAFE, y CONAFE, como ustedes saben, es una educación multinivel. Entonces hay niños desde primaria a secundaria con un solo maestro. El maestro no los puede llevar solo, entonces hacía uso un proyecto del apoyo de los padres de familia, y entonces llegaban todos al museo, y de veras era impresionante este espacio realmente de convivencia y aprendizaje para estos grupos vulnerables. Una labor impresionante. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que un día llegó la delegada de CONAFE a Papalote, y platicando conmigo me dijo: hemos hecho una gran labor durante estos 2 años, pues no me acuerdo, 2014, 2015, hemos traído a todos los niños que forman parte del sistema CONAFE del Estado. Imagínense lo que llegó a hacer ese proyecto. Así que fue súper emocionante que pudiéramos hacer vivir la experiencia Papalote a todos estos niños. Mira, pertenecer a Papalote Cuernavaca como experiencia, la verdad es que siempre he creído que trabajar en un museo somos muy afortunados los que trabajamos en un museo actualmente o en algún momento de nuestra vida, porque nos hace sensibilizarnos de una manera más importante, pero sobre todo nos hace ser parte de esas acciones que son corresponsabilidad con otras instituciones en beneficio, en este caso, de los niños, y la sociedad morelense. La experiencia que yo tengo es no solo aprender a ver hacia adentro, sino voltear a ver y sobre todo entender que Papalote es un gran recurso, un gran lugar para poder hacer un pequeñito cambio social que lo necesitamos mucho. Creo que Papalote me dio muchas herramientas, especialmente de comunicación. Era una persona demasiado tímida, hablaba muy bajo, y el estar después al frente de un equipo, de recibir un grupo enorme de personas, eso me ayudó mucho a mejorar mis habilidades de comunicación. Otro reto muy interesante de Papalote en aquel momento era que al ser un museo, pues la verdad tiene una gran ubicación, como les comentaba, y era un lugar que se volvió de verdad el lugar de entretenimiento del estado y de la ciudad. Los niños regresaban y sus familias, el 35% 2 veces al año. ¿Saben lo que es eso? Entonces llegamos a tener cifras récord de casi 109,000 visitantes en un año, en una población como la que hay en Cuernavaca, que en aquel entonces era de 450,000 personas. Entonces era una cifra récord. ¿Y qué pasaba? Pues que el mismo niño regresaba 2 veces, a lo mejor iba con su grupo escolar y después regresaba con su familia. Y eso nos permitió también con los eventos ver cómo esos niños a lo largo de los años iban creciendo, se formaba esa comunidad muy cercana y de mucho afecto hacia el Papalote. Conocíamos en su momento a muchos de los directores de las principales escuelas de nombre, los veíamos constantemente porque llevaban a sus grupos en diferentes momentos del año a nuestras exposiciones temporales y nuestras actividades. Entonces realmente se volvió una comunidad muy cercana, tanto con las familias como con la comunidad escolar. Tengo muchísimos muy buenos recuerdos. Sería difícil tal vez poder escoger uno solo. Te hablaré de uno que sucedía con más recurrencia y era algo que me llenaba mucho. Era la parte de las capacitaciones cada que entraban generaciones nuevas de guías, de cuates, y esto era cada 6 meses por la forma en como nosotros trabajábamos antes.
el poder compartir la experiencia que nosotros teníamos, el poder compartir con los cuates la responsabilidad de poder hacer un cambio significativo en la vida de las personas que nos visitaban, el poder entrar justo en la mente de este público y hacerlos reflexionar, pasar un buen rato con ellos, el momento en que los cuates entraban y se daban cuenta de lo que era ser cuate, de la responsabilidad que llegaba y sobre todo que lo pudieran asimilar, lo asumían y lo echaban a la práctica. La verdad es que era increíble. Era increíble ver ese tipo de expresiones, de acciones. Y una de las cosas también que recuerdo mucho eran las capacitaciones de las exposiciones temporales. Las exposiciones temporales siempre son, pues es algo que revive, es algo que reanima nuevamente el museo, el poder albergar algo nuevo por cierta temporada, el tener esta, no quiero llamarlo como ansiedad, pero sí estas ganas de conocer más sobre el tema, de volverse experto y de poder comunicarlo y sobre todo de poder divertirse, pues era algo súper increíble. Principalmente creo las personas que conocí, las relaciones que hice, porque en el puesto en el que yo estaba era muy interesante porque estaba hacia los visitantes y también como hacia adentro a las demás personas en el museo. Entonces conocí muchas personas visitantes que incluso después me encontraba afuera y era súper bonito que te reconocieran y tú reconocer a los visitantes. Estuve con más de 700 personas de servicio social con las cuales trabajamos capacitación, los estuvimos acompañando durante todo su momento aquí en el museo y ahí también hice amistades que aún conservo y también amistades que fueron colaboradores y compañeros míos aquí dentro del museo. Y pues aprovecho la oportunidad para hacer extensivo esta felicitación a toda la gente que, aunque ya no forma parte del equipo de Papalote, sigue siendo parte de los embajadores de este gran trabajo de educación de Papalote en Cuernavaca. O sea, todos los que han sido parte de este gran equipo por estos 15 años y a los que están actualmente hoy en el museo, muchas felicidades y vamos por muchos años más. A los colaboradores de Papalote Cuernavaca les diría felicidades. Felicidades por estar en este momento en Papalote, felicidades por subirse al barco, felicidades por mantenerlo en pie, felicidades por querer siempre hacer bien las cosas, que eso es algo que tiene en esencia el mismo Papalote, ¿no? Hacer bien las cosas, hacerlo de la manera más profesional. Y les diría, disfruten mucho, aprendan mucho, eso es importantísimo, pero sobre todo compartan ese aprendizaje. Yo siempre he pensado que el aprendizaje no se llama aprendizaje si no lo compartes. El aprendizaje tiene que trascender y tiene que compartirse para que haga efecto, para que surja. Entonces yo le diría eso, disfruten su etapa, es increíble. Cuando ves a los niños sonriendo, cuando te dicen las gracias, la verdad es que dices, vale la pena. Vale la pena todo lo que estoy haciendo, vale la pena todo lo que estamos haciendo y que nunca dejen de ver a las personas y a la población de Morelos que está afuera, porque en verdad Papalote es importante y Morelos necesita Papalote, Cuernavaca necesita Papalote y esos niños necesitan a Papalote. Muchas felicidades, es increíble, es padrísimo que el museo llegue a 15 años. Yo jamás me lo habría imaginado, recuerdo celebrar el primer aniversario, el 5º aniversario y decir, wow, ¿cuántos años estamos aquí? Entonces muchas felicidades a Papalote, muchas felicidades a la gente que trabaja en Papalote, a las personas que visitan y que les encanta Papalote y que por supuesto vengan y sigan conociendo cómo se transforma Papalote cada día.
La primera, bueno, siempre las exposiciones temporales llevan una ceremonia de inauguración y por supuesto pues, todo el mundo está más alerta que siempre, ¿no? Siempre estamos más con los 5 sentidos. Y bueno, pues me tocó más de una vez ver en el deck de madera, este caminito de la entrada, a estas personalidades, sobre todo mujeres, que pues iban como bastante bien en su atuendo de vestir. Y pues el tacón siempre era el talón de Aquiles porque en estas rendijitas del deck se quedaba atorado y de repente daban el paso, pero pues ya lo daban el paso sin el tacón, ¿no? Entonces era como bastante curioso ese. Y hay otra que recuerdo muy bien y me regresó una sonrisa al rostro, y es que tuvimos una exposición temporal que se llamó Dino Expertos. Entonces para Dino Expertos vinieron especies gigantescas de dinosaurios, unos eran animatronics y había uno en especial que gestionamos con nuestros amigos del Museo de la Avispa en Chilpancingo, que era un cuello largo, pero era un cuello largo que medía 10 metros, ¿sabes? 10 metros de largo, más o menos desde la cabeza hasta la cola. Y bueno, ese cuello largo llegó a Cuernavaca a las 11:30, 12 de la noche más o menos, y venía acompañado con un equipo de colaboradores para bajar ese gran dinosaurio que tuvo que ser seccionado, y ese gran equipo que venía en el tráiler eran 2 personas. Entonces fue en ese momento de rayos, ¿cómo vamos a hacerle? Y la verdad es que el equipo de Cuernavaca, si algo, por algo se distinguió siempre, es que era muy unido, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que en ese entonces le hablé por teléfono a uno de nuestros colaboradores que se llama Adolfo Cortés, no sé dónde esté, pero le mando un gran saludo, con mucho aprecio, y le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito que nos puedas echar la mano. 12:30 de la noche llegó Adolfo, le hablé a un par de colaboradores más, y la verdad es que ninguno dudó en regresar, y metimos ese gran dinosaurio a Papalote. Estuvo en la entrada, justo subiendo la rampita de la entrada, donde no sé si todavía está el bocho ahí, pero bueno, donde antes está el bocho, ahí estuvo ese gran dinosaurio. Y la verdad es que estuvo padrísimo, porque valía la pena ver cómo los niños se emocionaban al entrar, veían el dinosaurio hacia arriba, y decíamos, bueno, esa llegada de 12:30 valió la pena que todo el mundo regresara para meter el dinosaurio. Fue increíble. Sí, tengo un chorro, pero a ver, una que creo que les puedo contar tiene que ver con cuando estábamos haciendo títeres. Estábamos haciendo una obra de títeres en la que era divertidísima porque se interactuaba mucho con el público, y se trataba de un títere que se estaba robando a todos los títeres. Quería acabar con todos los títeres del mundo. Y algo que pasó es que al títere, que era el personaje principal, el que yo estaba actuando, se le cayó la cabeza. Y entonces toda la gente se quedó de, ¡oh! ¿Qué está pasando? Tuvimos que en ese momento cambiar la historia, improvisar, inventar otra, y junto con los niños y el público inventamos una historia para que el títere pudiera recuperar su cabeza y nadie estuviera traumado de que se le había caído la cabeza.